voy a enviar el link por Facebook. Ya estamos. ¿Qué hago? ¿Entro a este link? Sí, te envío el link por WhatsApp. Ese es el link de la entrevista de ahorita. Vamos a esperar que vayan entrando las personas. Hay una persona que está viendo el live. ¿Entro? ¿Hago clic en este link? No, con ese link puedes compartirla para que otras personas puedan ver lo que está Ah, sucediendo ahorita en el pero live. yo me quedo acá. ¿Cómo? ¿Me quedo acá en esta pantalla o Sí, hago clic sí, en esta el... pantalla. Ah, ok, no No, hago esta nada. pantalla está bien. Ah, ya, ahí está. Compartirla para que otras personas. Ya, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez, soy psicólogo y psicoterapeuta, director del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Estamos el día de hoy realizando la entrevista número 18 de este ciclo de entrevistas ya que vamos como 3 meses haciéndolo, eh, con Eduardo Carabelli, de Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Un muchas gusto. gracias. Vamos a ir esperando a que vayan ingresando las personas. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema la creación del nosotros en los vínculos. Por acá veo que hay 3 personas que están viendo la transmisión. Si conocen a gente que le puede interesar este tema, desde la terapia Gestalt, voy a pedirles que lo puedan compartir. También abajo hay el espacio para poder hacer comentarios, preguntas, pueden hacerlas para Eduardo. Y bueno, entonces voy a ir compartiendo este link también por mis redes personales. Y ya está, ya bueno, ya hay 6 personas. Bueno, ahora sí, formalmente te voy a presentar, Eduardo. Bienvenidas a todas las personas que se están uniendo al live número 18 del ciclo de entrevistas que estamos realizando desde el Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. El día de hoy estamos aquí para hablar con Eduardo Carabelli sobre el tema la creación del nosotros en los vínculos. Eduardo Carabelli es psicólogo y psicoterapeuta de Argentina. Eduardo es terapeuta Gestalt, director del Centro Gestáltico San Isidro de Argentina y autor del libro Entrenamiento en Gestalt. Además es docente en Argentina, Colombia, Perú y otros países. Nuevamente, Eduardo, bienvenido a este espacio. Gracias Gracias. por tu tiempo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, conforme se vaya dando la entrevista, pueden ustedes hacérnosla por abajo, por acá por la caja de comentarios, y yo le estaré contando a Eduardo cuáles son las dudas en los comentarios. Eduardo, yo voy a hacerte acá operador para que puedas tú también compartir cuando desees. Ok. El PPT, Eduardo nos ha preparado un PPT, un PowerPoint para conversar sobre este tema, ¿no? La creación de nosotros en los vínculos terapéuticos, en los vínculos en general, ¿no? Sí, Entonces, cuéntanos, Eduardo, ¿cómo a ti te gustaría comenzar a abordar este bueno, tema la creación de los vínculos? bueno. En primer lugar, muy buenas noches a todos. La verdad que siempre tener un espacio para compartir con hermanos de Latinoamérica es siempre una alegría y gracias a Dios hace muchos años, por lo menos más de 20, que tengo la posibilidad de compartir espacios de charlas y de reflexión en distintos países de Latinoamérica, sobre todo en Perú y en Colombia, además de otros países donde tengo muchos amigos. Así que bueno, hoy acepté esta invitación tuya para reflexionar un rato acerca de esta dimensión del nosotros, que es una palabra súper usada, todos usamos la palabra el nosotros, pero creo que vale la pena que destinemos unos minutitos a reflexionar sobre qué estamos diciendo cuando decimos nosotros. No solamente
en un vínculo terapéutico, sino también en un vínculo general, ¿no? Es decir, cuando yo me encuentro con el otro y entre los dos conformamos un nosotros. Así que yo preparé 2 o 3 láminas como para poder compartir un par de gráficos y habilitar después un espacio de reflexión compartida con opiniones, con preguntas de los que están participando. Si me permiten, voy a tratar de compartir entonces con ustedes. ¿Mm? Genial. ¿Se puede ver ahí? ¿Sí? Sí, se ve todo, sí. Bueno, muy bien. Entonces, primero me gustaría reflexionar acerca de el yo. No el yo como una función del self, sino pensando el yo como una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy construyendo mi sentido del yo, la imagen que tengo de mí? Y obviamente que ir construyendo a través de los primeros años de la vida y después en la adolescencia y luego en la juventud y en la adultez, vamos sufriendo muchas transformaciones, pero siempre en base a identificaciones y a desidentificaciones. Es decir, me voy identificando con alguien o me voy identificando con un campo o me voy identificando con una parte del entorno y luego me voy diferenciando en términos de que soy o no soy esa pauta cultural o esa persona. Puedo querer mucho a un padre o a una madre y sentirme igual a él hasta que empiezo a diferenciarme. Y este proceso de desidentificación es sumamente importante para poder ir como liberándome de ciertos mandatos y de ciertos introyectos o de ciertas pautas culturales en la búsqueda de lo más genuino de mí. Este proceso de autodescubrimiento va a implicar un trabajo, posiblemente un trabajo terapéutico, o por lo menos un trabajo de autodescubrimiento personal. Porque cuando yo estoy muy identificado con la cultura que me generó o con los mandatos que me fueron generando, creo que eso que digo yo es yo. Y en realidad es tan solo la repetición de un cassette, de una información, de un software o de lo que me hayan enseñado sin que lo haya podido masticar y por lo tanto no lo he asimilado, me lo he tragado. Entonces, a lo largo de la vida, a través de las experiencias y a través de los aprendizajes, voy descubriéndome en mis semejanzas y en mis diferencias con mis padres. En la adolescencia voy descubriéndome también en las diferencias que tengo con mis pares. En qué me parezco, en qué me diferencio y voy conformando una imagen acerca de mí. Esta imagen que tengo acerca de mí, esta construcción que voy haciendo de mi propia persona, es muy saludable cuando es un punto de apoyo para conectarme con el mundo. Ahora, una característica de nuestra generación es que hemos puesto tanta importancia en la autoconstrucción, este hombre autoconstruido que nos propone la cultura, que hemos caído también en tendencias narcisistas muy fuertes, en el sentido de que la excesiva atención de mis propias necesidades muchas veces nos han llevado, como decimos vulgarmente, a mirarnos el ombligo, es decir, a estar tan autocentrados en la propia satisfacción que el otro deja de ser percibido o deja de ser reconocido. Entonces, la construcción del nosotros va a ser que el otro haga lo que yo quiero. Entonces, un primer paso es poder descubrir un yo sano, un yo fuerte, capaz de asimilar las experiencias, capaz de autodescubrirse,
Pero es muy importante poder dar un segundo paso, que es el descubrimiento del otro, el descubrimiento del tú. Y para esto, algo muy básico y muy elemental, tiene que ver con la percepción del otro. Es decir, ¿a quién percibo cuando estoy mirando? ¿Percibo una imagen interna que proyecto en el otro o lo veo realmente como el otro es? ¿Trato de encajarlo en los moldes de mis expectativas? ¿Sí? ¿O lo acepto? Acepto no en el sentido de que lo convalido, sino en el sentido de que lo percibo con sus bordes, con sus características, con sus necesidades. Entonces, el hecho de que pueda reconocer al otro en una pareja, en una sociedad, en un vínculo, con un docente, con un alumno o en un proceso de terapia, implica una cierta calidad de percepción que no esté interferida ni por prejuicios, ni por proyecciones, ni por deseos de que el otro sea, sino la percepción de que el otro es como es. Y esto ya es todo un trabajo muy importante cuando puedo percibir al otro en su realidad, empezando por mis propios padres, que a lo mejor no fueron lo que yo hubiese querido que fueran, pero son como son. Entonces, ¿a quién voy a amar? ¿Al ideal o al real? Entonces, así como un primer paso es que yo pueda reconocerme en quién soy, qué límites tengo, qué potencialidades tengo, qué apetencias tengo. El segundo paso es que pueda percibir al otro cuando me habla, cuando me expresa sus necesidades, cuando tiene sus características. Recién ahí, en una sana percepción propia y del otro, recién ahí podemos avanzar hacia un punto compartido, a un encuentro donde pueda diferenciar cuál es el área propia, privada, individual mía, cuál es el área propia y privada del otro y cuál es el espacio compartido. Es decir, los proyectos que tenemos en común, las zonas de encuentro, lo que nos contamos, pero también admitiendo lo que no nos contamos. Por ejemplo, es muy frecuente en las terapias de pareja que estas tres áreas, la propia, la ajena y la compartida, no estén totalmente diferenciadas o no existan las tres. Por ejemplo, cuando una relación de hermanos, de amigos o de pareja es muy confluente, la zona del nosotros abarca casi la totalidad. Entonces, la diferenciación de las zonas privadas es casi como un atentado peligroso, ¿sí? Que pone en peligro ese nosotros confluente o pegoteado. Eso sería un nosotros sobredimensionado, ¿sí? Que ocupa todo el espacio. Entonces comemos juntos, bailamos juntos, pensamos igual, no hay espacio para la diferenciación. Pero en el otro puesto, cuando el autocentramiento de cada persona, del yo y del tú, es muy grande, la zona del nosotros se reduce a un encuentro tangencial, muy pequeño. Entonces lo compartido casi no existe. Y es muy frecuente ver parejas en los procesos de terapia donde cada uno está centrado en su propio trabajo, en su propio mundo, en sus propios proyectos, y casi ni se encuentran en proyectos compartidos o en horarios compartidos o en espacios comunes. Entonces esas parejas que están con un yo y un tú muy fuerte tendrán que trabajar en el descubrimiento de esa zona de encuentro. A veces negociando, a veces renunciando y por sobre todas las cosas con mucha creatividad en el encuentro y en el descubrimiento de lo que los reúne para proyectarse
en el futuro o proyectarse en la vida. Es decir, que para tener un equilibrio entre lo privado y lo privado del otro y el encuentro de un espacio compartido, es necesario un trabajo personal de cada uno y un trabajo de consenso entre las dos partes. Para mí es muy importante que todos podamos lograr una capacidad de respeto hacia lo propio y de respeto y de percepción legítima de las características del otro. En nosotros va a ser la consecuencia de dos personas sanas que se autosustentan y que deciden generar entre ellos un mundo compartido, una relación o un proyecto de vida. Este sería como un esquema muy básico, ¿sí?, que podemos nosotros como tomar como punto de partida para una reflexión acerca de estas tres áreas: la construcción del yo, la percepción respetuosa del otro y la co-construcción de ese espacio compartido. A partir de esta reflexión básica que estoy ahora compartiendo con ustedes, a mí me gustaría abrir un espacio de intercambio de opiniones, de preguntas, de pensamientos que tengan cada uno de los participantes, porque no es mi intención dar una clase acerca de algo, sí abrir un espacio de intercambio que me parece que es lo más enriquecedor. Entonces, si alguno de los que está siguiendo la transmisión tiene alguna opinión o algún comentario sobre esto que estoy tratando de abrir para un debate, bueno, pues con gusto recibiremos su sugerencia o su pregunta o su comentario. Si alguna persona tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esto que Eduardo nos ha comentado, que nos ha explicado, sería genial. Por lo pronto estamos esperando. Hay 32 personas que nos están viendo y bastantes personas que han interactuado con el video hasta este momento. Así que mientras vamos esperando que las personas vayan por ahí animándose a comentar algo, sería interesante a ver si podrías tal vez, claro, profundizar un poco más. Si bien has comentado que esta, digamos, casi construcción de la personalidad que uno va teniendo, ¿no? Desde un principio, cuando uno necesita del otro, del entorno, para que sea cobijado, sostenido y de alguna manera nutrido, ¿no? En muchos sentidos. Claro, bueno, Luego, poco a poco. obvio que la primera relación que nosotros tenemos en nuestra vida es con nuestro entorno más cercano, en particular Sí. con la mamá, que nos da a luz, que nos alimenta. Entonces ya ahí comenzamos a gestar un patrón relacional de encuentro con la persona más cercana, luego el núcleo primario, y en ese mundo de contacto, en ese campo que vamos creando junto con ese núcleo primario, vamos aprendiendo ciertos modos de relación, lo que yo llamo patrones relacionales. Obviamente que si el entorno es muy hostil, nosotros vamos a desarrollar patrones de relación mucho más defensivos. Si el mundo es, o el entorno es muy sobreprotector, voy a desarrollar también patrones de relación de exceso de apoyo y de mucha confianza en el entorno y a lo mejor de poca generación creativa de mis propios recursos. Entonces, la imagen y, es más, la conformación de mí mismo va a estar en relación a la relación que tenga con ese entorno cercano y la capacidad de respuesta que tenga a esas condiciones del entorno. Y así nos vamos Entonces, conformando, sí, aprendiendo, sacando conclusiones de las experiencias que vamos teniendo. Algunas experiencias pueden ser más duras o más blandas. Lo importante es qué asimilamos de cada experiencia
y qué conclusiones sacamos acerca de nosotros mismos en esa experiencia. Y cómo estas experiencias previas terminan de alguna manera fundamentando las maneras de relacionarnos vincularnos, ¿no? Con otros, como tú decías. Sí, sobre todo las conclusiones que sacamos de esas experiencias. Es decir, varias personas pueden ir en un bote, en un barco, ¿sí? Claro. Que naufraga. El naufragio es común para todos, pero hay uno de ellos que se hace creyente, otro que se queda traumatizado por el shock y otro que a lo mejor logra construir barcos más seguros. Es decir, cada uno va a sacar una conclusión diferente de la misma experiencia. Por eso, como aprendí hace muchos años de un maestro mío, Norberto Levi, a veces es más importante las conclusiones que sacamos de los sucesos, de las experiencias de vida, que las mismas experiencias en sí mismas. Ujú, ujú. Sí, Y eso es así nos cierto, vamos ¿no? conformando, y así nos vamos conformando. ¿Mm? Y esto va a ser la base, como dices, ¿no? Las conclusiones que sacamos de las experiencias, la base para futuras relaciones, como tú decías, o tal vez donde no hay un nosotros, o donde hay un exceso, una intersección muy marcada. Y lo que uno tiene que hacer ahí es que, creo yo, como que uno más uno sea tres, ¿no? Entonces, uno más Bueno, uno esa es una frase que yo uso mucho en las terapias de pareja. Uno más uno es tres, es verdad, porque cuando nos vinculamos surge un lugar de encuentro, un nosotros decimos una frontera contacto, un espacio de encuentro, un vínculo, que es una función, y cuando nos desvinculamos, esa función, ese vínculo, ese contacto desaparece. Por eso es que en este momento, entre tú y yo, que nos estamos vinculando, también hay un contacto y un vínculo. De hecho, en la terapia de pareja no nos centramos tanto en las características singulares de cada uno de los participantes y nos centramos plenamente en cómo es ese vínculo que mantienen entre los dos. ¿Mm? Estas son diferentes estrategias, porque en una terapia individual mi paciente es el paciente, en una terapia de pareja mi paciente es el vínculo, ¿eh? Y en una terapia de grupo el paciente es el proceso grupal. Es decir, la mirada está preferencialmente dirigida o a la individualidad o al vínculo o al proceso de todo el campo. y en terapia de pareja, cuando el foco está en el vínculo, si alguna de las partes requiere tal vez terapia de pareja o terapia personal, ya cada uno la busca, ¿no? Sugerencia y cada uno la busca. Claro, sí, siempre en los procesos de pareja las personas también van haciendo descubrimientos personales, pero es un objetivo diferente. Por lo tanto, muchas veces las personas que están haciendo procesos individuales transitan un espacio de pareja y otras veces personas que comienzan un espacio de terapia de pareja después continúan sus procesos o en sesiones individuales o en sesiones de grupo. Pero volviendo al tema de la construcción de un nosotros, a mí me parece que evolutivamente en el mundo estamos dando un paso, o al menos necesitamos dar un paso muy importante, que es salir de una centración excesiva de la satisfacción de las necesidades personales, abrirnos solidariamente, perceptivamente, al registro de la existencia del otro, lo cual sería un paso del egoísmo, en todo caso, a la percepción evidente de la existencia del otro, para llegar a un encuentro, a una ecología en el vínculo que nos permita crear comunidades más sanas. Y yo creo que este es un momento muy especial en todo el planeta, donde estamos aprendiendo a salir de un individualismo, de mirar exclusivamente a las necesidades propias y abrirnos solidariamente a las necesidades grupales. Este me parece que es un momento para hacer este cambio de conciencia y para esto necesitamos llevar la atención a
el tipo de vínculos que establecemos con el otro y diferenciar, por ejemplo, la intención que tengo cuando expreso o cuando me expreso, diferenciarlo del efecto que produzco en el otro. Muchas veces las personas justifican lo que hicieron por la intención que los motivó, dejando de percibir el efecto que produjeron en el otro, como el papá que castiga duramente a su hijo con la intención de que su hijo aprenda. Y en realidad el efecto que están produciendo no es el aprendizaje, el efecto es el resentimiento, o el sometimiento, o el temor. Entonces, obviamente que no siempre las intenciones que tienen que ver con el mundo interno no coinciden con el efecto que producimos en el mundo. Y yo creo que este es un momento muy especial para que nos saquemos las anteojeras y empecemos a mirar los efectos que estamos produciendo en el mundo, a nivel naturaleza, a nivel contaminación, a nivel daño que generamos muchas veces en el otro, o a nivel amoroso, es decir, a nivel asistencial, porque si seguimos mirando solamente para adentro y no observamos, no registramos el efecto que estamos produciendo en nuestro espacio circundante, nos vamos progresivamente encerrando en una burbuja que autojustifica cualquier cosa. Entonces, es un yo tan limitado, donde hay poco espacio para que exista el otro, y por lo tanto es imposible la generación de un nosotros colectivo. Y esto es un cambio de conciencia, y es un cambio también en la educación, y hasta me animaría a pensarlo como un cambio de paradigma, es decir, que dejo de percibirme como un ser aislado y comienzo a descubrirme como parte de un entramado. Hasta que no llego a esa conciencia que soy parte de un entramado, entonces me mantengo en la ilusión de un ego separado del mundo. Y esto está rigiéndonos desde hace muchos años, y creo que estamos frente a la oportunidad de empezar a trascender esta miopía que hace que cada uno se considere como un reducto aislado del contexto. Por eso me parece tan importante la creación de un nosotros más comunitario, más solidario, más ligado o entreligado o interconectado, porque esa es la realidad, es única, es unitaria. Por supuesto, conformada por todos nosotros. Genial. Sí, es una un gran planteamiento el que pones, ¿no? O sea, un cambio de paradigma del individuo aislado algo, una visión más colectiva, relacional. Me recordabas mucho a esa frase de Jung, ¿no? Que dice, no somos individuos que socializamos, sino sociedades que nos individualizamos. Y ahí yo le metería a él, nos socializamos para relacionarnos mejor con los otros. Sí, y para darnos cuenta que somos partes de un todo. Claro, también, claro. Te han hecho mucho caso y hay muchos comentarios acá. Los voy a ir leyendo uno a uno. El primero es de Mayra Herrera y ella dice, pregunta, ¿qué pasa con aquellos que temen a ese espacio compartido? A ver, sí, es cierto que cuando una persona ha tenido una experiencia compartida que la hirió porque fue abusiva o porque fue invasiva, o sea, una mala experiencia, entonces es muy posible que la conclusión que haya sacado es que la única forma de defenderme que yo tenía ante un espacio compartido invasivo o lesivo, bueno, aprendí a refugiarme en una burbuja o en una retirada o en una evitación del contacto. Sí, son conclusiones de experiencias que han sido heridas o que han producido heridas. La reparación necesaria en esas situaciones consiste, por un lado, en poder curar las heridas que ocurrieron ayer y, por otro lado, visualizar
el hoy diferente y no como una mera repetición de aquella situación. Cada instante puede ser recreado y puede ser co-creado con un ambiente y con un entorno diferente. Pero en este caso el miedo es una conclusión de una experiencia muy dolorosa. No tiene por qué ser continuada en el presente. Puede ser discontinuada y puede ser una experiencia nueva. Y una pregunta, ¿cómo cambió tu percepción de la Gestalt al acercarte a la Gestalt relacional? Bueno, a ver, más que hablar de la Gestalt relacional, que es un nombre que circula mucho, pero no existe la Gestalt relacional. Lo que existe, o lo que originalmente existió, fue la Gestalt o la terapia Gestalt desarrollada a partir del año 1951 en el Instituto de Nueva York. Entonces, esa terapia Gestalt, que si bien estaba generada por Fritz Perls, Laura Perls, Paul Goodman, bueno, el grupo de los 7 que buscaban una nueva terapia, era una terapia Gestalt que incluía la teoría del campo y la teoría del self. Y estaba centrada en la relación de contacto que establecía el paciente con el terapeuta y el grado de fluidez y de vitalidad que el paciente desarrolla o co-crea junto con el terapeuta en la sesión. Por lo tanto, todo lo que trae el paciente es visto en el vínculo y en la transformación o en la posibilidad de transformar ese patrón relacional dentro de un campo donde el terapeuta forma parte de ese campo. Esta terapia Gestalt fue abandonada por Fritz Perls después de una crisis personal de él, y cuando reaparece en California, después de un periodo muy crítico de su vida, él abandona la teoría del campo, la teoría del self, y se entrega a una Gestalt absolutamente experiencial. Claudio Naranjo la va a llamar como ateórica, pero lo cierto es que este doctor Frederick Perls se transforma en Fritz, un gurú, haciendo trabajos de silla vacía y trabajos experienciales. Como uno de sus asistentes era Claudio Naranjo, un médico chileno, que trae esta forma de hacer Gestalt californiana de esos años de Fritz Perls, y junto con la nana, la doctora Adriana Schnake, comienzan a enseñarla en toda Latinoamérica, nosotros nos hemos formado en una mirada, una visión de la Gestalt de esa etapa de Fritz Perls, como si la otra etapa no hubiese existido. De hecho, los libros que nos llegaban eran los libros que traducía Pancho Neus en su editorial chilena. En los últimos 10 o 15 años, no lo sé medir exactamente, hubo como un reverdecer de la Escuela de Nueva York, sobre todo a través de autores europeos, franceses, italianos y españoles, con una generación muy abundante de bibliografía. Y entonces lo que fue la Gestalt original ahora es tomado como una nueva Gestalt, pero en realidad fue la primera terapia gestáltica surgida en Nueva York. Entonces hoy en día, en Latinoamérica, nosotros estamos conviviendo con una Gestalt californiana que empezamos a aprender allá por los años 75, 76, 80, ¿sí? Y estos autores, como Margarita Españolo, Carmen Vázquez, Jean-Marie Robin, Jean-Marie Delacroix, bueno, muchos autores europeos que estamos empezando a aprender, a leer y a practicar, y obviamente está produciendo como un encuentro, en el mejor de los casos, y un choque, a veces una rivalidad, entre dos maneras de mirar en el mundo gestáltico. Y ahí vamos, aprendiendo, integrando y conviviendo Claro, con estas dos miradas. claro. Justo como la pregunta iba más como a nivel personal, como de qué manera, pero claro, está bien, en algunos puntos
se nutre y en otros puntos, digamos, uno tiene que ir como encajando, ¿no? La mirada del Gestalt de Peirce, la que llegó a la de Naranjo y luego también con la Gestalt relacional, ¿no? Ujú. Ujú. Chévere. Así es, que yo Bueno, prefiero llamarlo la Gestalt de Nueva York, ¿no? Porque es ahí más está, que nada una terapia Gestalt centrada en la teoría del campo. claro. Y ahí está Lynn Jacobs, Gary Jontes, ¿no? Eh, Gabriel Leiva Sánchez comenta, ¿no? Comenta y pregunta, dice, entiendo que para que éste pueda ver al otro, una persona pueda ver al otro como un otro, tiene que haber una visión inicial de uno mismo como un otro para otros. Me gustaría escuchar su opinión sobre esto. Gracias. Bueno, yo sí entiendo el comentario de Gabriel, ¿eh? Creo que lo entiendo como una sana diferenciación, ¿eh? Es decir, uh, sin confluencia. Entonces, poder respetar las diferencias del otro también me lleva a respetarme en mis diferencias con respecto al otro. Cuando estoy en confluencia con el otro, no me discrimino y a lo mejor su apetito lo tomo como el mío o su tristeza la lloro como si fuera mía, no por estar empatizando, sino por estar confundiéndome junto con el otro. Claro que yo soy un otro para él. Claro, por supuesto, somos dos, no somos uno. Si bien pertenecemos a un mismo campo, entre los dos conformamos un mismo campo, o entre los 5 conformamos un mismo campo, pero cada uno tiene su singularidad. Por eso digo, si nosotros entendemos mal la dimensión del nosotros, anulamos la diferencia individual. Si nosotros la podemos comprender como una co-creación, podemos sostener lo singular sin fusionarnos, sin confundirnos en un nosotros que no nos discrimine. Entonces, sí, yo soy un otro para ti, si me percibes bien. Eh, Rivera, Albarca, Jackie, Paola pregunta, dice, al referirse a estos tres espacios, ¿se refiere a los límites, maestro? No te entendí, Carlos. Pregunta si al referirte a los tres espacios, al yo, tú y nosotros, te estás refiriendo a los límites, a la limitación, a los límites entre estos tres Sí, pero aspectos. no límites como separaciones, ¿eh? No son compartimientos estancos, son diferenciaciones. Es decir, si yo te estrecho la mano en un saludo, ¿sí? Hay un lugar compartido que es el apretón de manos, pero mi mano sigue siendo mía y la tuya sigue siendo tuya. Ahora, ese encuentro, ese apretón de manos que será más fuerte, más débil, más cálido, más duradero o más breve, eso lo co-creamos entre los dos. Sin embargo, mi mano sigue siendo mía y la tuya sigue siendo tuya. Son diferenciaciones, pero en el momento del encuentro, ahí estamos compartiendo. Y es nuestro Walter, apretón, ese es nuestro apretón de manos, ese es nuestro saludo. claro, es algo íntimo entre estas dos, ¿no? Entre estos dos otros. Seguro, el vínculo que generamos entre nosotros dos somos corresponsables. Ahora, yo aporto mi singularidad y tú aportas la tuya, pero mi singularidad no está desconectada del espacio que tú me das, sigue siendo una co-creación. Mm. Walter Alfaro, Minaya, pregunta, dice, buenas tardes, gracias por la información dada. ¿Cómo es esta relación del yo-tú en una relación terapéutica? Bueno, a mí me viene la idea esta, que alguna vez la leí, la escuché, de Jean-Marie Delacroix, y es que dice, cada uno trae su historia, ¿no? El paciente trae su historia, el terapeuta tiene su historia, y en la sesión creamos una tercera historia, o sea, creamos un encuentro, creamos un vínculo, nos encontramos en una frontera contacto. Entonces, esto que nos está sucediendo, por supuesto que tiene resonancias en ti y en mí. Y por lo tanto,
lo que el terapeuta, dentro de este enfoque de la teoría del campo, lo que el terapeuta registra en su cuerpo, no es vivido solo como una sensación o un sentimiento intrapsíquico, sino que es vivido como una resonancia del campo. Por supuesto que el terapeuta tiene que estar entrenado, supervisado y con mucho trabajo terapéutico para no confundir lo propio con la resonancia que recibo del otro. Es decir, que lo que a mí me está pasando en el cuerpo súbitamente, porque hace un rato no lo experimentaba, posiblemente, y yo siempre lo tomo como una hipótesis, no como una interpretación, posiblemente esta experiencia que estoy teniendo esté conectada con lo que me estás contando o con lo que no me estás contando, pero sí estás experimentando. Esto da lugar a que muchas veces el terapeuta que trabaja desde esta teoría del campo comparta con el paciente las experiencias que está teniendo o las imágenes que está teniendo. Lo que pasa es que lo hace con determinado arte, con determinado tino, como para poder compartirlo en el momento propicio y no en un momento que sea interruptor. Pero el terapeuta forma parte del experimento, no está afuera. No es que el experimento se realiza en el paciente, sino que el terapeuta forma parte de ese experimento que se llama sesión. Y como dices, más allá del lenguaje, ¿no? También. Entonces también lo que el terapeuta experimenta físicamente, las sensaciones y eso. Sí, En el momento. exactamente. Por supuesto, el lenguaje es una parte, pero lo no verbal es otra parte súper, súper importante, ¿no? El conocimiento relacional estético que habla Margarita Españolo, es decir, el terapeuta está con los 5 sentidos abiertos, ¿no? Al registro descriptivo, fenomenológico, sin interpretación, al registro sensible del otro y al registro sensible del propio cuerpo, sabiendo que estamos conformando un campo interaccional en el momento de la sesión. Sí, Pero por supuesto que lo no verbal juega un papel súper importante. El terapeuta no solamente está atento, diría que está menos atento al contenido verbal y más atento a sus puntos de apoyo, la forma de la respiración, la vitalidad que despliega, la fluidez en el contacto, o sea, una serie de signos vitales en la presencia más allá del contenido de la anécdota que está trayendo. Sí, genial. Antonio Luis Rosado López comenta, ¿no? En la relación de pareja, el nosotros es la pareja, o existe un factor que se evidencie como como el instituyente o rector de la relación desde Guajira, Colombia. No sé lo que él quiere decir como factor instituyente de la relación. Y por lo tanto lo que voy a contestar ahora a lo mejor no coincide con la pregunta de él. Yo creo que en la conformación de la pareja hay 2 factores muy importantes, pensándolo en constituyente. Yo visualizo a la pareja como el nacimiento de una intimidad que a medida que va desarrollándose en el tiempo, a veces genera una estructura. Y es tan vital que siga existiendo ese fueguito o ese fuego de la intimidad como la generación de la estructura que le dé sostén y apoyo en el tiempo. Muchas veces en el desarrollo a través del tiempo, la pareja le presta tanta atención a la construcción de la estructura que va desapareciendo o apagándose el fuego que le dio inicio. Es decir, una pareja con mucho fuego que no genera estructura le va a costar perdurar en el tiempo. Pero una pareja que genera estructura y se olvida de alimentar el fuego de la intimidad va a perdurar sin vitalidad. Por lo tanto, hay parejas que trabajan en la construcción de la estructura y hay parejas que solamente tienen la estructura que han construido en los años, pero ha desaparecido esa intimidad,
ese afecto, ese encuentro que dio origen a un proyecto compartido. Yo no sé si eso coincide exactamente con la pregunta, pero creo que es un factor constituyente el que exista ese fuego sagrado entre los dos que los hace desear ser una pareja y compartir la vida. Bueno, cuando uno más uno ya no suma ni dos, ¿no? A veces son dos solos refugiados en una estructura, sí. Sí. A ver si a eso se refería, Antonio, nos puede ahí comentar algo más. Eh, Aira Herrera nos vuelve a comentar, creo que iba a comentar arriba. Sí. Dice, hay personas que temen a que este otro, a que el otro se vaya y por ello se mantienen consigo mismos. Se mantienen consigo mismos. Como el caso en el estilo de apego evitativo. O sea, que las personas que tienen, plantea que las personas que tienen estilo apego evitativo buscan que la persona no se vaya. Entonces, ¿cómo se daría esta situación que planteas en una Bueno, persona con esta característica? a ver, es bastante complejo porque puede tener varias variantes, ¿no? Pero el punto de partida es cuánto autoapoyo tiene cada uno de los miembros, porque si cada uno tiene su propio autoapoyo, la experiencia del estar juntos es un gozo. La felicidad es propia de cada uno. No es que el otro me hace feliz. Cada uno es feliz si desarrolla su existencia en términos felices. Al encontrarse, comparten la felicidad y se aumenta. Ahora, si uno de los dos no tiene un grado de satisfacción y de felicidad propia y encuentra la felicidad a través del otro, más vale que el otro no se vaya, porque si se va el otro se va mi felicidad. Y entonces me voy detrás de él, o detrás de ella, o detrás del otro. ¿Sí? Pero también podría pasar que si fui feliz y el otro se fue y perdí mi felicidad, bueno, la mejor vacuna es no arriesgarme a la entrega. Y esto también es otro problema, porque hasta que no sane mi herida y hasta que yo no construya mi propia capacidad de ser feliz en mí, entonces al otro le voy a delegar mi propia satisfacción y el otro pasará a ser mi satisfactor. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio, para construir un buen nosotros es necesario que cada uno tenga un yo sano. Si no, aparece la codependencia o aparece la evitación o el miedo a que el otro me pueda dañar o me pueda abandonar. Pero estas son todas consecuencias de dificultades en la constitución de cada uno. Entonces el encuentro deja de ser un encuentro sano y pasa a ser o un encuentro temido o un encuentro adictivo o un encuentro tenso. Pensando en que muchas de las personas que también nos están viendo, que son psicólogos, terapeutas, ¿tú qué considerarías que sería lo que una formación en Gestalt relacional, bueno, la Gestalt en general, podría nutrirles a ellos, a ellas? A los terapeutas que comienzan a formarse, A terapeutas, o a terapeutas que se han formado en cualquier otra corriente, o psicólogos simplemente, a que ver si te quieren como, entiendo bien la pregunta. ¿Vos decís las características de una formación sana o de una buena formación? ¿no? ¿De qué manera crees que la Gestalt puede nutrir al terapeuta? O nutrir ¿qué aporta, digamos, en la práctica? A ver, cualquier proceso gestáltico, tanto sea un proceso terapéutico o un proceso formativo, porque el proceso formativo incluye un proceso de Claro, trabajo personal, ineludiblemente, cualquier persona que se forme como terapeuta gestáltico tienes que atraviesa pasar. sí o sí un proceso terapéutico y de trabajo consigo mismo y en la relación con el otro, si no, no es una formación, puede ser un curso de información, pero cualquier proceso formativo es básicamente un proceso terapéutico y de entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que me aportó a mí? Y salud, fortaleza en mi capacidad de relacionarme con el entorno y capacidad de disfrutar el vínculo con el otro y una percepción sana del otro, como venía hablando hace un ratito, para que
cada encuentro con el otro, me encanta esta definición de Jean-Marie Delacroix, dice, el mejor ajuste creativo es ecológico, o sea, la mejor respuesta que puedo dar es buena para las dos partes, porque si es buena solamente para uno, el otro queda lastimado. Entonces, ¿qué es lo que me aporta la terapia Gestalt o la Gestalt, como algunos dicen? Y lo que me aporta es una manera sana de estar en el mundo, o aprender a estar de una manera sana en el mundo. Llevado a la terapia, bueno, es la transmisión o la cocreación con el otro de una manera sana, respetuosa, afín, empática, de estar en contacto con el otro. Eso me parece que es lo que más aporta la Gestalt, una posibilidad de estar despiertos a los sentidos, vivos, atentos a la novedad, asimilando y creciendo continuamente. Esto para mí es lo que más me aporta la Gestalt, la vitalidad de estar despierto en el presente. Y esto, por ejemplo, en las formaciones que damos nosotros en Argentina, trabajamos muchísimo, en cualquiera de las sedes que trabajamos muchísimo en el proceso vital de la persona, en su darse cuenta, en su conexión, en su manera de expresión, en el registro del propio cuerpo, el registro del sentir, la expresión de las emociones. Además, hay formación teórica, técnica, clínica, pero la base del entrenamiento es el trabajo personal y de contacto con los otros. Sí, está bien. Rivera Abarca Jackie Paola pregunta, dice, en las manipulaciones, si uno se hace consciente de ello, ¿cómo podemos ayudar a reconocer sus propios recursos? O si es que aún no los tiene, ¿no? Seguro. Sí, es frecuente esto, ¿no? Que la persona que no confía en su propia potencia, en sus propios recursos, manipule de una manera artera al entorno para que el entorno haga por mí, en vez de que yo mueva mi propia potencia y mi propia energía. Por lo tanto, trabajar con una persona que manipula al entorno es trabajar con el desarrollo de su propio autoapoyo, y el que vaya abandonando estas maneras escondidas de manipular al ambiente y sustituyéndola por el despliegue de su propia potencia. Pero por eso tiene que aprender a confiar en sí mismo, en sus propios recursos, y no que los otros lo van a hacer mejor que yo. Y entonces los seduzco o los invito de una manera escondida para que lo hagan por mí, en vez de asumir yo mi propia potencia y poder desplegarme. Pero es todo un trabajo complejo. Claro. Gabriel Leiva vuelve a hacer otra pregunta. Dice, llega a haber un real encuentro con el otro porque, porque la percepción del otro sigue siendo una percepción. Lo mismo, lo visto como semejante en nosotros es percibido como semejante a algo propio y lo que es distinto a lo propio. Ambas concepciones, semejanza y diferencia con el otro, se crean a partir de lo propio. Desde ahí podría decirse que no se llega a ver al otro. Lo igual es igual a lo propio y lo distinto es distinto desde lo propio. Bueno, no sé si entendí perfectamente el juego de palabras. Lo que sí sé, lo que sí sé es que una cosa es la percepción, nosotros decimos fenomenológica, descriptiva del otro, hasta donde puedo percibirlo, obviamente, y otra cosa es lo que yo proyecto en el otro. Entonces, si yo estoy con una persona que la visualizo como mi madre o la visualizo como mi hermana, obviamente que voy a generar sentimientos con respecto a esas figuras históricas mías y no voy a estar viendo a lo mejor a la que es mi compañera. Obviamente que si yo tengo una captación real, es diferente que si tengo una captación imaginaria del otro. Es decir, tengo que estar chequeando todo el tiempo si el otro es o lo estoy imaginando que es. Y este es un trabajo continuo. Por ejemplo, a veces tengo que preguntarle al otro,
¿lo que me estás pidiendo es esto? Y a veces el otro me corrige, me dice, no, no, te estoy pidiendo otra cosa. Bueno, a ver, aclarame. O sea, tengo que aprender a escuchar para saber que estoy en contacto con el otro y no con el supuesto que yo tengo del otro. Esto muchas veces nos sucede, que me imagino que el otro quiere una cosa y en realidad está queriendo otra. Por eso necesito ese ajuste continuo de preguntar, de chequear, de aprender a escuchar, de detener mi rum interno para que el contacto sea un contacto más desde lo obvio y desde lo perceptual y menos desde lo imaginario. ¿Sí? Es todo un Así, ese trabajo. comentario. Todo un trabajo aprender a conectarnos con el otro, pero lo que pasa es que es el trabajo que más vale la pena. Sí. Sí, la pregunta del comienzo era lo importante, ¿no? Eh, Antonio dice, perfecto, gracias por la respuesta. Amplia, amplia respuesta. Claudia dice, buenas tardes, ¿nos podría dar ejemplos de la generación de estructura? No lo Claudia sé. Alicia Caballero. Ah, con respecto a lo que dije en la pareja, sí. A lo que yo me refería con la generación de estructura es que a partir de un sentimiento, la pareja empieza a tener una casa, decorar un hogar, tener hijos, establecer un patrimonio, establecer puntos de apoyo materiales, concretos, empieza a tener una identidad social, es decir, va generando una imagen, una familia, un status quo, un lugar de vivienda. A esa estructura me refiero. Y el peligro que he visto muchas veces en terapia de pareja, es que la estructura adquiere tanta fuerza que los demanda en exceso y entonces la vitalidad está tan absorbida por el sostenimiento de esa estructura que el coche, que la casa, que los requerimientos materiales, etcétera, etcétera, que queda poco espacio para el trabajo de la intimidad. A eso me refería como dos aspectos muy importantes en la constitución de un nosotros que sea de apoyo y de sostén, pero que tienen que estar los dos elementos. Con uno solo no alcanza. Pirina Ceballos dice, buenas noches, ¿cómo se constituye un yo sano? A través de las experiencias, a través de los aprendizajes, a través de los vínculos que vamos teniendo en la vida, reparando heridas, masticando lo que vamos incorporando para no tragarlo plenamente sin digerirlo y entonces poder asimilarlo, a través de ensayos en las respuestas que vamos dando en la vida y aprendiendo a confiar en los recursos que tenemos, y a través del otro, a través de los contactos, a través de los vínculos que vamos generando con nosotros. O sea, hay muchas formas, todas complementarias, y a través de todas estas formas nos vamos constituyendo como personas más sanas o más dañadas o más heridas. José Rodríguez dice, creo que la felicidad cumple la misma ecuación del 1 más 1 igual a 3. Puedo ser feliz yo solo, pero puedo potenciar mi felicidad en el nosotros. Y cuando el nosotros se pierde, perdemos ese grado de felicidad sinérgica. Sí, seguro, el estar junto con el otro no es la única forma de felicidad. Obviamente que a lo mejor una persona puede estar feliz mientras hace su jardín, trabajando en su huerta o en su, no sé, su escritura del libro. A ver, no hay un solo formato de felicidad. El tema es que, voy a usar la palabra disfrute en todo caso, más que felicidad, es decir, que pueda disfrutar cuando estoy trabajando o cuando estoy charlando con alguien. Esta conferencia, esta charla que estamos teniendo, puedo padecerla o puedo disfrutarla. Puedo entregarme o puedo querer controlarla. Bueno, en la medida en que fluya, me entregue y la valore, la legitime, claro, la voy a disfrutar y eso me va a traer más felicidad. Sí, hasta ahora las preguntas que han planteado las personas han sido
ya resuelta. Si tienen más preguntas pueden hacerlas también. Y hay otra, justo aparece. Dice, hola, acabo de llegar. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las dos escuelas de Gestalt? Más allá de que una sea más teórica y la otra más práctica. Eso pregunta Daniel Duen Sánchez. Sí, yo no creo que una sea más teórica y la otra sea más práctica. Creo que cada una tiene el espacio para lo teórico, para lo práctico, aunque el PERS de California le daba más importancia a la experiencia que a la teoría. Las dos tienen mucho en común. ¿M? Básicamente el poder estar presente en el aquí y ahora, que creo que es un punto troncal. Pero sí es cierto que la terapia gestáltica de la Escuela de Nueva York trabaja fundamentalmente en el vínculo entre el terapeuta y el paciente, y la terapia que PERS desarrolla más en California trabaja el vínculo de la persona como organismo, ¿sí?, en sus vínculos con el mundo, y no siempre centrada en la relación del paciente con el terapeuta. ¿Sí? A nivel teórico hay otras diferencias, pero para resumirlo de una manera sencilla, esta podría ser una de las principales diferencias. Pero me quedo corto porque tendría que hablar de la teoría del campo, la teoría del self, en fin, otras diferencias conceptuales que ahora sería muy largo desarrollar. Claro, Pero está bien, sí, pero básicamente las dos son terapias fenomenológicas, existenciales y humanistas. sí, claro, igual está bueno lo que has dicho, ¿no? El nombrar por lo menos, ¿no? Las diferencias, la teoría del campo y esto que, que hay, bueno, las hay, ¿no? Pero digamos, la idea es identificar Seguro, que las dos hay tienen puntos en diferentes común. técnicas, hay una que trabaja con la silla vacía, la otra va a trabajar básicamente centrados en la relación y en el concepto de resonancia, en fin. Pero hoy por ahí no es el día de centrarnos en esas diferencias teóricas o técnicas, y sí encontrar en la terapia Gestalt una forma de estar vital, como decía hace un rato, y con esto voy a ir cerrando, una forma de estar vital en el contacto con el otro, abierto a la co-creación junto con el otro, apoyado en mí, que el otro se apoye en sí, y entonces juntos podemos disfrutar ese encuentro entre dos personas sanas. Así que bueno, esto es lo que yo tenía para transmitir hoy, para compartir con ustedes. Ojalá que algo les haya servido o que algo puedan tomar. Y yo te agradezco, Carlos, esta posibilidad de encuentro. No sé cuántas personas estuvieron participando de este Y hay encuentro, bastantes, hay pero bastantes. Ha habido como 30 observando, comentarios los que te he dicho, y igual la gente ha estado compartiendo y le ha estado dando como seguir, ¿no? Igual este video va a quedar ahí grabado para que las personas bueno. puedan verlo, puedan compartirlo, puedan... Ujú. Ok. Bueno, yo les agradezco la atención en este espacio que estuvimos compartiendo, así que les dejo un abrazo muy grande, y si alguna vez Muchas vienen gracias. por Buenos Aires, pues acá estamos. Bueno, un abrazo fuerte, gracias Muchas por tu gracias y tiempo, gracias por... buenas noches. Venga. Chao, cuídate mucho. Chao, Chao. adiós.